días a todos. Mi nombre es Marcelo López Alfonsín. Hago mía el orgullo, la satisfacción que expresó la secretaria académica de participar de este evento. Como también nuestro séptimo profesor de la UBA, bienvenido a ciertas iniciativas. Me toca a mí hacer el rol casi de censor y de tratar de cumplir de la forma más acomodada posible los tiempos para poder tener todas las exposiciones prometidas en los tiempos que podamos desarrollar esta mañana en este primer panel. La primera exposición en relación con el tema es de Martina Chiriac, también de la Universidad de Buenos Aires, quien va a desarrollar el tema bajo el título La contribución argentina al Acuerdo de París, una revisión desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Martina, tus 12/15 minutos empiezan a correr ahora. De acuerdo. Bueno, buen día. Gracias por la invitación a los organizadores. Debo comenzar con una pequeña confesión, y es que vengo a ser una especie invasora porque soy un economista en medio de un grupo de abogados. Y ya he sido penalizada porque por hablar ahora va a haber un contraste muy grande entre la excelente presentación del doctor Lorenzetti y cualquier cosa que yo pueda decir. Tengo la ventaja de que hay muchos puntos en común y quizás eso ayuda. La segunda aclaración es que voy a intentar no aburrir ni al público muy especializado ni a los estudiantes que están empezando a abordar estos temas, buscando un camino intermedio conceptual sin entrar en grandes discusiones desde la perspectiva económica, sino justamente buscando un puente de diálogo entre las dos perspectivas, en este caso la perspectiva del desarrollo, ¿sí? Soy titular de un curso de Economía Ambiental en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde justamente el diferencial que podemos ofrecer con respecto a cualquier curso de Economía Ambiental del mundo es la perspectiva de desarrollo. Por eso es que acerco un poco estas reflexiones desde esta mirada. Bueno, entonces vamos a hablar primero del cambio climático muy brevemente, un tema muy complejo que tiene muchas implicancias. Quiero señalar dos o tres nada más desde la perspectiva del desarrollo. Vamos a hablar también brevemente del Acuerdo de París y vamos a presentar cuál es la meta argentina, sobre todo a qué apunta la meta argentina de mitigación en el marco del Acuerdo de París. Y después vamos a hacer un comentario desde la mirada del desarrollo y cómo podemos relacionar las dos temáticas para terminar con unas reflexiones finales. Bueno, en el informe Stern se da una definición maravillosa del cambio climático con toda su complejidad, y es que es la mayor falla de mercado de la historia, ¿sí? Esto significa también que enfrentamos un mal público global, por oposición a un bien público, ¿sí? Donde tenemos el problema de que, bueno, los impactos del cambio climático, más allá de que tengan manifestaciones diferentes según la región o el país que habitemos, estos impactos existen independientemente de cuáles sean nuestras propias emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Esto implica una gran interacción entre lo que hacen distintos países y grandes necesidades de coordinación, en especial acuerdos internacionales para encarar el problema. Vamos a hablar brevemente de esto, pero las tres grandes estrategias que se enfrentan para abordar esta temática compleja y con enormes desafíos es, por un lado, la producción científica para entender el problema y qué es lo que podemos hacer frente a él, y desde el punto de vista de la acción, la mitigación, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y la adaptación como un modo de limitar los impactos que ya sabemos que serán inevitables, ¿sí? La otra cuestión, y que es el eje de la discusión de desarrollo, es que el cambio climático impacta especialmente sobre los países en desarrollo y aquellos los más vulnerables. Esto también fue algo que se sabe hace tiempo, pero que instaló fuertemente el informe Stern en uno de sus capítulos, donde buscó justamente comparar el impacto a nivel global o en los países industrializados versus lo que pasa en los países en desarrollo, y el contraste es muy fuerte. A efectos de tener una mirada, esto no es IPCC, ¿sí? Es un trabajo académico
publicado en el año 2015, donde se modeló el impacto económico de solamente un aspecto del cambio climático, el aumento de temperatura, ¿sí? Estos colores nos indica, el blanco indicaría, o los colores muy pálidos indicarían que casi no hay impacto, mientras que el rojo indica una caída en el producto per cápita o en los ingresos per cápita, con horizonte 2100, y el azul indica un efecto beneficioso. Fíjense que esto ilustra lo que comentaba el doctor Lorenzetti, que los países que están más cerca del Ártico están en un color celeste, ¿no? O sea, con impactos positivos en el ingreso per cápita. En cambio, si miramos los países cercanos al Ecuador y otros no tanto, fíjense que tenemos casi toda África, buena parte de Asia del Sur y también buena parte de América, bueno, México, América Central y América del Sur también en un tono rojo, lo cual implica que el impacto esperado hacia el año 2100 solo en términos de cambio de temperatura, si no se produce un cambio muy importante en las emisiones, ¿sí?, da una proyección de un impacto que estaría cercano entre el 80 y el 100% de caída del producto per cápita al año 2100, ¿sí? El otro elemento es el elemento intergeneracional. La larga permanencia de estos gases implica que los esfuerzos de mitigación que se puedan hacer hoy, si son exitosos, recién se van a manifestar fuertemente hacia el año 2100 o después, ¿sí? Lo cual pague hoy y que disfruten sus nietos. Entonces involucra un problema de política intergeneracional muy importante. Tan es así que fíjense que una publicación reciente que trata de dar cuenta de cuál es el mensaje agregado de todos los análisis económicos sobre impactos del cambio climático, en este caso agregado, no solamente la cuestión del aumento de temperatura, nos da, en el eje vertical tenemos cambios en el ingreso per cápita y en el eje horizontal tenemos cambios en la temperatura. Esto quiere decir que lo que tenemos acá, lo que tenemos en los puntos azules son los resultados puntuales de los estudios, la línea roja está marcando la tendencia central de estos estudios, ¿sí?, y las líneas punteadas nos marcan la enorme incertidumbre que tienen estas estimaciones, ¿sí? Fíjense que la línea punteada que va hacia abajo, realmente la incertidumbre está sesgada hacia los impactos más graves que puede tener el cambio climático, ¿sí? Entonces esto lo que nos quiere decir es que si bien la mayoría de los estudios, fíjense la concentración de puntitos azules, nos habla que la mayor concentración de estudios predice o espera, quizás con buena voluntad, que el aumento de temperatura va a estar más cerca de 2,5 grados, ¿sí?, el aumento de la temperatura promedio global va a estar más cerca de los 2,5 grados, el IPCC está prediciendo que puede llegar a estar por encima de 4 grados, ¿sí?, con lo cual los impactos serían mayores. Pero los impactos medidos en función de estos modelos que tienen enorme incertidumbre, darían un impacto económico relativamente moderado, ¿sí? Fíjense que da el promedio en realidad de estos estudios que están alrededor de 2,5 grados de aumento de temperatura promedio, dando una caída del producto per cápita de un 1,3, ¿sí? Lo cual es grave porque es una caída en el bienestar y en algunos países esto puede ser muy grave. Por otro lado, también es cierto es que no da la sensación de algo urgente y terriblemente grave. Sí se cumple ese escenario de 2,5, lo cual no está garantizado. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que frente al Acuerdo de París, que fue un acuerdo sin precedentes desde el punto de vista de la participación tan fuerte de países industrializados como de países en desarrollo, eso no se había logrado hasta ahora, y fue ratificado a menos de un año y entró en vigencia a menos de un año en comparación con el protocolo de Kioto que tardó 8 años en entrar en vigencia. Ahí tenemos una diferencia muy importante y la característica clave es que cada país propone los esfuerzos de mitigación que está dispuesto a hacer a través de sus contribuciones nacionales, sus metas. Otra característica es la revisión cada 5 años y la meta global está fijada en tratar de limitar el aumento de la temperatura a no más de 2 grados, ¿sí? Tenemos un problema porque las metas comprometidas hasta ahora solo ayudarían a lograr 1/3 de las reducciones de emisiones necesarias, o sea que vamos a necesitar revisar a futuro
para tener contribuciones más ambiciosas, porque por el momento no estaríamos llegando a la meta. Y el objetivo también, por supuesto, proyectando los cambios en las emisiones necesarios, tendríamos que llegar a una neutralidad en carbono al año 2050. Esto quiere decir que si emitimos por algún sector, tiene que haber otro sector que tiene que estar capturando o fijando carbono para compensar. La meta argentina surge de esta trayectoria. Fíjense que el primer puntito es muy chiquito, pero el primer puntito que tiene el año marcado en amarillo abajo es el año base, que es el año 2005, ¿sí? Con las crisis que tenemos recurrentes es difícil encontrar un año base. El año base elegido es el año 2005 y tenemos una proyección al año 2030. Esto es lo que propuso Argentina, es el gráfico que propuso Argentina en su contribución revisada. Fíjense que implica una reducción en emisiones incondicional de 18% y si sumamos las medidas condicionales, que vamos a ver qué son, alcanzaríamos un total de 37% de reducción. ¿Esto qué significa en términos anuales? Que tendríamos que pasar de un crecimiento en las emisiones anuales de promedio de 1,5 anual a una caída del 0,4 anual. ¿Sí? O sea, es un esfuerzo importante. Esto si pasamos del escenario tendencial a un escenario donde tanto las metas condicionales como las incondicionales se cumplen. ¿Qué son las metas condicionales? Son las que Argentina va a implementar independientemente de lo que se logre acordar en términos de transferencia de financiamiento y tecnologías para ayudar a los países en desarrollo a cumplir objetivos ambiciosos. ¿Sí? Esto nos daría esta reducción de 109 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono al año 2030. ¿Sí? Y tenemos otro tanto, 114 millones, si pudiéramos obtener este financiamiento y condiciones adicionales. ¿Sí? O sea que la ambición depende mucho de lo que se logre en los acuerdos internacionales en materia de financiamiento. ¿Cómo propone Argentina alcanzar la meta de acuerdo a lo que propuso en diciembre del año pasado? Un 70% de la meta incondicional estaría basado o orientado a la energía, ¿sí? A distintas medidas. Un 25% relacionado con bosques, en particular con el freno a la deforestación, y un 5% con medidas implementadas en el transporte. ¿Sí? Yo sé que van a tener paneles, empezar un panel de energía muy bueno esta tarde, no voy a entrar en detalles, simplemente lo que quiero mencionar, esta es la presentación del eje energía que hizo Argentina, donde existe una serie de medidas que son estas indicadas en el listado, que tiene que ver desde eficiencia hasta el modo de producir energía, o sea, desde la oferta y desde la demanda. ¿Sí? Y van a hablarlo en detalle esta tarde, por eso no quiero entrar, no quiero tomar tiempo, pero lo que sí me parece importante destacar es que si miramos el cuadro, el gráfico de la izquierda, lo importante es que miren la tendencia creciente, esas dos líneas, la azul y la verde, una corresponde al Producto Bruto y la otra corresponde al consumo de energía. Fíjense que coinciden bastante. Esto quiere decir que Argentina hasta ahora no logra desacoplar lo que sería el crecimiento económico de lo que sería el crecimiento de las emisiones. Esa es una tarea pendiente y es algo que deberíamos buscar a través de estas acciones. Como resultado de esto, de que no logramos desacoplar, tenemos el gráfico de la derecha que nos dice que la intensidad energética, cuánto uso de energía necesitamos por unidad de Producto Bruto, ¿sí? Se mantiene bastante constante. Fíjense que a la izquierda empieza, no creo que lo puedan leer, pero ese nivel 100 de año base empieza en el año 1960. La verdad es que no hemos hecho grandes esfuerzos en toda la historia reciente en mejorar la eficiencia energética. Y esto puede tener objetivos económicos, más allá de la importancia que asignemos a cumplir con nuestros objetivos en materia de cambio climático, sino hay motivos de seguridad energética, de otros objetivos de desarrollo. En especial, si miramos el gráfico de abajo, esto está tomado de un informe reciente de la Agencia Internacional de la Energía, que muestra para las tres líneas de la izquierda, nos muestran esta línea de un poquito más de un 1% de caída en la intensidad energética en promedio entre el año 81 y 2010 en el mundo, y las líneas azules de la derecha nos muestran que esta caída en la intensidad energética en promedio hoy está superando el 2% anual. ¿Sí? O sea que nosotros estamos
un poquito desalineados en términos de estas tendencias mundiales, y la verdad es que nos quedaría bastante por hacer. Ese es el único comentario que voy a hacer con respecto a la energía. Después tenemos una meta de transporte que, como habíamos visto, involucra un montón de medidas, pero es una meta, es una contribución relativamente pequeña. Esto tiene que ver con medidas de transporte y con el uso de combustibles, ¿sí? Y en el caso de los bosques, en realidad esto es una contribución bastante importante porque es cerca del 25% de las reducciones. Y acá me interesa entrar momentáneamente en un poco más de detalle, en especial para considerar que la ambición o dificultad de una meta tiene que ver con de dónde venimos, ¿no? Y si miramos este gráfico que muestra la tendencia en la deforestación, tenemos que, pese a la sanción de la Ley de Bosques, ¿sí? Fíjense que el gráfico este arranca en el año 2006-2007, la sanción de la Ley de Bosques del año 2007, tenemos que la superficie de bosque sigue cayendo a pesar de que en los últimos años se está estabilizando, pero sigue habiendo una tasa positiva, y Argentina en general tiene una tasa de deforestación del doble de lo que es el promedio de los países que están trabajando en el tema. Entonces tenemos un problema con la deforestación, y actuar sobre esto tiene que ver no solo con cumplir la meta, que esto tiene interés en especial porque la reducción de emisiones a través de la reducción de la deforestación es una de las medidas de mitigación de menor costo, de acuerdo a los análisis internacionales. Es más, se dice que tiene, entre comillas, un costo negativo porque tiene muchos beneficios desde el punto de vista social, de hacer empleo, o también desde el punto de vista de contribuir a la adaptación, en especial la resiliencia de los ecosistemas. Por ejemplo, mantener los bosques contribuye a la protección del suelo, ¿sí? Y esto puede ser un mecanismo natural de fortalecer las medidas de adaptación. Entonces acá tenemos que considerar no solo lo que nos trae la protección de los bosques en términos locales y sociales, sino también en términos de mitigación y también de adaptación. Y además esta fuente es muy importante en el total de emisiones de Argentina, el 13%. Esto incluye tanto el 5 o 6% que es deforestación de bosques, como lo que es degradación de tierras que son mixtas, digamos, son pastizales con parte de bosque degradado a veces. Es una fuente muy importante de emisiones, y que se haya incluido como una opción importante para cumplir con la meta la opción forestal es una muy buena decisión desde varios puntos de vista. Pasemos al tema del desarrollo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? Y acá voy a tener que apurar. Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2001, se está planteando lo que yo llamaría un nuevo paradigma de desarrollo, donde ya no es avanzar solamente en el plano ambiental o en el plano social o en el plano económico, sino buscar las interrelaciones y las sinergias posibles, ¿sí? Esto se refleja en el hecho de que, si bien había un objetivo ambiental en las metas del milenio, en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, tenemos 7 que están relacionados con temas ambientales, y donde se focaliza muchísimo en la transversalidad de muchos de estos objetivos, o sea que están relacionados entre sí. Otra tendencia al cambio de paradigma tiene que ver con la visión de la riqueza inclusiva, con distintos trabajos que analizan el desarrollo mirando qué tan sostenible es en los últimos 20 años, tomando en cuenta que la base del desarrollo hoy es, no tanto como se hablaba en los años 40, la inversión en capital fijo, sino especialmente cuidar tanto el capital social como el capital natural, y que las 3 formas de capital son necesarias para sostener un sendero de desarrollo. Esta mirada está cada vez más, se está volviendo cada vez más universal, digamos, y en distintos enfoques se está incorporando. Como corolario, lo que tenemos que tomar en cuenta es que las interacciones entre sectores y entre objetivos del desarrollo son temas para analizar con creciente importancia. Si miramos lo que quedó pendiente después de las metas de desarrollo del milenio, en el caso de Argentina, tenemos que tanto reducir la pobreza como aumentar el empleo, mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento, mejorar la educación, mejorar la eficiencia energética y reducir la deforestación aparecían como tareas pendientes, ¿sí? En especial en vista a los 7 objetivos ambientales que tocan estos últimos elementos, ¿no?
Entonces, lo que yo quería destacar acá es la importancia de tomar en cuenta las sinergias que hay entre la meta relacionada con el cambio climático y el Acuerdo de París con lo que sería el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible, ¿sí? O los objetivos que nos estamos planteando como comunidad internacional y como país en desarrollo. Y acá en realidad lo que quería era, para no entrar en estos gráficos de cost-beneficios que tienen muchas flechas y que uno tarda 20 minutos en explicar, quiero ir simplemente al concepto, a la noción de que muchas veces cuando iniciamos una medida de mitigación estamos haciendo política de desarrollo. Y es tan así que muchas veces el mejor modo de definir una política de mitigación es entender qué planeamos hacer en materia de desarrollo y buscar la forma más carbono neutra posible de lograr ese objetivo, ¿sí? Entonces, parte de toda esta discusión apunta justamente a introducir este concepto del modo más armónico posible. Y también la adaptación y la mitigación, en especial en el sector agrícola y el sector de bosques, que son muy importantes para Argentina, muchas veces van de la mano, ¿sí? Entonces, no es que si hago mitigación no estoy haciendo adaptación. Si estoy invirtiendo recursos escasos en mitigación, estoy dejando de lado medidas importantes de adaptación. Esto no es cierto en el caso de la agricultura y es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando discutimos distintas medidas posibles. Para terminar, entonces, el mensaje general que quería compartir con ustedes es, en primer lugar, la agenda de cambio climático no es una agenda más que tenemos que incorporar cuando pensemos en nuestras políticas públicas o nuestras estrategias de desarrollo de largo plazo. No es algo impuesto desde afuera, es una necesidad urgente, ¿sí? Y además, la agenda de cambio climático surge precisamente, o debe surgir, si está bien diseñada, a partir de nuestros objetivos de desarrollo y nuestras prioridades. Para que esto sea posible, para que estos dos enfoques puedan ser compatibles e integrables, tenemos que tomar en cuenta la necesidad de enfoques integrados o multisectoriales. Por un lado, tenemos que la reciente creación del Gabinete de Cambio Climático, que es multiministerial, y la adopción del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos toma también una perspectiva que toma en cuenta el diálogo y la interacción entre el nivel nacional, los niveles provinciales y municipales y entre ministerios. Todavía buena parte de las discusiones se dan a escala sectorial. Entonces están en buena medida dándose en compartimentos estancos y tenemos que encontrar de qué modo se genera diálogo entre los distintos sectores. Así que bueno, yo dejo acá y les agradezco. Muchísimas gracias, Martina. Efectivamente, como nos dijo el doctor Lorenzetti, el tema es complejo y acá lo estamos viendo desde las perspectivas del sur global, que es en definitiva el título con el que pretendemos encarar este primer panel hoy a la mañana. Les recuerdo una cosa, me parece interesante complementar de lo que señaló Martina. Tenemos el G20 en Buenos Aires este año y hay una noticia que es interesante, sobre todo frente al planteo de las contribuciones argentinas, la división entre cómo se van a discutir los temas en un grupo de energía y en un grupo de cambio climático puede ser para algunos una muy buena oportunidad, para otros un debilitamiento de esta mirada intersectorial que de alguna forma plantea. Me parece que es interesante verlo, creo que va a ser un año que algunos llaman con mucho optimismo, pero que también hay que seguir de cerca en todas las negociaciones que vengan primero en el G7 y después en Buenos Aires durante la reunión del G20. Para completar estas perspectivas, Stéphanie Merluz, seguramente lo voy a estar pronunciando mal, de la Universidad de Genève, nos va a hablar sobre la nueva condicionalidad ambiental y social del Banco Mundial entre la universalidad y la resistencia. Stéphanie, buenos días, muchas gracias por invitarme. Como exalumna de NYU estoy muy contenta de estar acá. Hoy les voy a hablar de la condicionalidad ambiental y social del Banco Mundial entre universalidad y resistencia. ¿Qué son las salvaguardias del Banco Mundial? Bueno, las salvaguardias ambientales y sociales del Banco Mundial condicionan la obtención del financiamiento para los estados recipientes. O sea, los estados recipientes, para que sus proyectos sean aceptados para el Banco Mundial, seleccionados, tienen que cumplir con ciertas condiciones. Y
Y después, a lo largo de la implementación de los proyectos, van a tener que seguir cumpliendo con esas salvaguardias ambientales y sociales. Ahora, ¿de dónde vienen esas salvaguardias? En realidad son relativamente antiguas, porque ya en el 1970 el staff del Banco Mundial, liderado en este momento por el presidente McNamara, empezó a crear y adoptar regulaciones internas para saber qué tenía que hacer el staff o los estados recipientes de los fondos en ciertas condiciones ambientales y sociales, cómo reaccionar, digamos. En los años 80 eso empieza a tomar velocidad, a ampliarse, porque en esos años hubo algunos proyectos bastante catastróficos del Banco Mundial, como puede ser, por ejemplo, el proyecto Polo Noroeste en Brasil, que consistía en crear una autopista que cruce la Amazonía, con consecuencias bastante devastadoras a nivel ambiental y social, y eso fue retomado por redes transnacionales compuestas de ONGs, medios, iglesias, personas de sociedad civil, que van a denunciar y criticar fuertemente las consecuencias de esos proyectos. Y frente a esas críticas, el Banco Mundial empieza a tomar más salvaguardias, dotar más salvaguardias. Un actor importante ahí han sido también, particularmente, digamos, las ONGs de Estados Unidos, que fueron a presionar al Congreso de Estados Unidos para que obligue al Banco Mundial a tomar más medidas, más salvaguardias ambientales y sociales. Otro fenómeno que ha impulsado esas salvaguardias y su ampliación son los fenómenos que podríamos decir de emulación, de armonización de normas a nivel internacional, donde un concepto aparece en una declaración, es retomado en un convenio, retomado por otras instancias internacionales y nacionales, y se va como poco a poco instalando en la agenda internacional y termina en regulaciones internas de organismos como el Banco Mundial. Después le daré más ejemplos. En el 2016 se adoptaron las nuevas salvaguardas del Banco Mundial, en agosto de 2016. Después de varias rondas de consultas, esta vez sí con países donantes, países recipientes, partes interesadas como ONGs, académicos, etcétera, que fueron consultados, y al tercer draft se adoptó las nuevas salvaguardas del Banco Mundial. En ese proceso de consulta se ha visto la polarización entre, de forma general, los donantes, por un lado, los países donantes, que han pedido salvaguardias estrictas o más estrictas, y los países recipientes, que se han más resistido a esas salvaguardias, pidiendo, en vez de las salvaguardias, cada vez que se pueda, el uso de sus sistemas nacionales. ¿Por qué? Porque durante el proyecto las salvaguardas del Banco Mundial vienen a reemplazar el derecho nacional en esas áreas que tratan las salvaguardas, ¿no? En esas áreas sociales y ambientales. Dos ejemplos de temas que fueron muy discutidos en las consultas. Primero, la integración del consentimiento libre, previo e informado, FPIC, por sus siglas en inglés, de los pueblos indígenas, y también la cuestión de la mitigación del cambio climático. Esos dos conceptos, entre otros, han generado muchas discusiones. Entonces, un poco sobre estos dos conceptos para ver de qué se hablaba. Estos dos conceptos podemos decir que son el producto, entre otros, de ese proceso de emulación de conceptos a nivel internacional. Lo vemos claramente con el FPIC, el consentimiento de los pueblos indígenas, que aparece en la Convención 179 de la Organización Mundial del Trabajo, y después aparece en la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, retomada por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, etc., y como que se va ampliando. La mitigación del cambio climático, creo que bueno, ya lo habló muy bien el doctor Lorenzetti y Martina, aparece en la UNFCCC, el Protocolo de Kioto, ahora el Acuerdo de París, y es retomado por numerosas instancias a nivel internacional y nacional. Ahora la pregunta es,
podemos decir que son normas de derecho internacional que obligan todos los recipientes y eso de forma incontrovertida. Y no, es difícil decirlo. ¿Por qué? Porque tanto el FPC como la mitigación del cambio climático están dentro de convenios, de tratados que no están firmados por todos los recipientes del banco, algunos sí, otros no, y si no, están en instrumento de soft law, ¿no? Entonces, la pregunta es si podemos decir que son buenas prácticas, con lo cual tienen que estar adoptadas, son normas consuetudinarias emergentes, puede ser que no sean también, pero bueno, la pregunta está. En este contexto es interesante hablar de la problemática de la universalidad y de la resistencia, porque como les decía, esos conceptos van a influenciar el recipiente durante el proyecto. El recipiente va a tener que implementar esas medidas. En el caso de la mitigación del cambio climático, los recipientes de los fondos del banco van a tener que estimar la emisión de gas a efecto invernadero de sus proyectos en ciertos casos, y también considerar opciones alternativas, ¿no? Eso van a tener que hacer, no siempre, pero en varios casos. Entonces, sus administraciones lo van a tener que hacer, va a tener una gran influencia, digamos, y se va a superponer muchas veces y reemplazar el derecho nacional. Lo mismo con el FPIC. Entonces, la resistencia de los países recipientes viene de, en realidad, la falta de democracia, ¿no? Se vienen a imponer normas que van a reemplazar su derecho nacional sin haber sido adoptadas por un proceso democrático. Y la forma de adopción en el Banco Mundial, por más que fuera después de varias rondas de consulta y después que fueran adoptadas por el directorio, sabemos que en el Banco Mundial algunos países tienen mucho más votos que otros, ¿no? Claramente hay una asimetría de poder que está dentro del directorio del Banco Mundial. Entonces me interesaba ver un poco esta problemática bajo enfoques críticos del derecho internacional, en particular los enfoques tercermundistas sobre el derecho internacional, ya que estamos acá hablando desde una perspectiva del sur global. Si tomamos Antonio Enghi, uno de los muy importantes académicos en los enfoques tercermundistas, él habla de una misión civilizadora que los países, digamos, europeos o los países centrales siempre han querido tener frente al resto del mundo, ¿no? Él dice que desde el tiempo de las colonias, los países más fuertes han visto el mundo dividido en binarios. Por un lado el desarrollado, por otro lado el subdesarrollado. Un lado el civilizado, el no civilizado. Y el más débil, el no civilizado, de una forma no beneficia de la soberanía de la misma forma que el otro. No beneficia de la posibilidad de implementar su derecho nacional sin intervención. No beneficia de ninguna intervención. ¿Por qué? Porque es subdesarrollado. Una acción externa va a tener que venir a ayudarlo a civilizarse, ¿no? Podemos también hablar de otro autor que ha hablado del alcance tentacular que el derecho económico internacional se va a meter en las jurisdicciones nacionales de una forma tentacular y sin democracia. Finalmente, otros autores han hablado de la tendencia de los países más fuertes a exportar su modelo regulatorio, a obligar a los países más débiles a importar modelos regulatorios, y que eso es como un precio de admisión para el país más débil para entrar en cierto club, ¿no? O para beneficiar de la soberanía de alguna forma. Acá, con las salvaguardias, se aplica estas visiones bastante bien, porque finalmente es una visión criticada, pero esa visión de la misión civilizadora, donde salvaguardias se van a intrometer de forma tentacular en el derecho nacional y van a ser el precio a pagar para beneficiar de este financiamiento, ¿no? del Banco Mundial. Ahora, esta visión de poderes que no deja de ser cierta, tiene que ser matizada de alguna forma por dos elementos. Primero, como lo decía en el principio, el Banco Mundial tiene una cierta autonomía institucional. Hay creación de normas que vienen del staff, que son impulsadas por ONGs, académicos,
y que vienen de esta emulación internacional. Y esos fenómenos no reflejan totalmente las relaciones de poder que podríamos ver entre un país más fuerte y un país más débil, ¿no? Hay otros fenómenos. Otro punto que parece interesante es que los académicos que pertenecen a los enfoques tercermundistas, al derecho internacional, tienen en común la visión de que hay una universalización del capitalismo que en sí es un proyecto imperialista, ¿no? Y que es la explicación un poco de esta acción, de esta dinámica neocolonial que vemos y que describí antes. Pero acá nos encontramos frente a conceptos que no son per se capitalistas. En realidad, el FPIC, por ejemplo, da oportunidades a grupos de oponerse a ciertos proyectos con matices capitalistas. La idea de mitigar emisiones también no es un concepto propiamente capitalista. Incluso, tal vez, son proyectos que son más bien contrahegemónicas de alguna forma, ¿no? En la medida que ponen freno a cierto tipo de universalización del capitalismo. Entonces nos encontramos en una situación donde no son normas internacionales obligatorias para todos los recipientes, no son normas de derechos humanos. Para derechos humanos, los académicos de los enfoques tercermundistas muchas veces hacen una excepción, dicen, bueno, pero derechos humanos no podemos decir que forma parte de un proyecto imperialista. Algunos sí, pero otros no. Entonces, no estamos con normas de derechos humanos, normas obligatorias a nivel internacional, pero tampoco nos encontramos con normas, digamos, hegemónicas. Entonces nos encontramos frente a la universalización de normas no hegemónicas. Bueno, quería terminar simplemente resumiendo, diciendo que, bueno, tenemos tres dinámicas fuertes que han llevado a la adopción en la salvaguarda del Banco Mundial de esos conceptos de PPIC y de ahora de mitigación del cambio climático. Por un lado tenemos entonces el fenómeno del poder estatal, esa criticada misión civilizadora de los países donantes versus los países recipientes. También tenemos este fenómeno de emulación internacional de las normas y también tenemos esos procesos internos y externos que van a impulsar esas normas desde las ONGs, desde académicos y en el Estado. Y en realidad esos tres factores son finalmente los que van a impulsar la universalización de esas normas no hegemónicas finalmente y la resistencia de ciertos gobiernos nacionales. Gracias. Muchísimas gracias, Estefanía, por tu interesantísimo aporte a este panel. Y para cerrar y cumplir ante la atenta mirada del doctor Alegre, que siempre nos trata de correr en este tema, los últimos 12-15 minutos están a cargo de Valeria Berros, de la Universidad Nacional del Litoral. El tema es Perspectivas Andinas sobre la cuestión ecológica y su circulación hacia la escala regulatoria global, creatividad y tensiones. Valeria. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá y poder compartir algunas ideas que no son propias, sino que son el resultado de un proyecto de investigación que venimos desarrollando hace ya algunos años en la Universidad Nacional del Litoral y que tiene que ver con analizar algunos aportes que se están dando respecto de la cuestión ecológica y que se traducen en términos jurídicos. Y bueno, dentro de las cuestiones que estudiamos, algunas de ellas tienen que ver con cuáles son las propuestas que han surgido en algunos países andinos de esta región, concretamente en Ecuador y Bolivia, y sus proyecciones a nivel internacional, que ese es un poco el ejercicio que vamos a tratar de hacer en estos 10-12 minutos. De hecho, cuando el profesor Lorenzetti abrió hoy a la mañana la conferencia, hubo una idea que me quedó resonando y que me parece que es buena para ponerlo en conexión con esto, que tiene que ver con la idea de paradigma. Decía Lorenzetti que hoy en día se está conformando un nuevo paradigma donde aparecen palabras y lenguajes nuevos. De hecho, también me rememoró mucho a una idea de Erich Hobsbawm, el historiador, que hace referencia a cómo en distintas épocas van apareciendo distintas palabras para nombrar lo que antes era imposible nombrar porque no existía. Bueno, pienso que esa idea es interesante porque en esta especie de construcción de este paradigma ambiental, o podríamos pensar hoy en día del paradigma en relación al tema del cambio climático,
se advierten ciertas tensiones. Y se empiezan a advertir también algunas miradas que también se relacionan bastante con lo que planteaba Estefanía recién, que no tienen tal vez exactamente la misma filosofía ni la misma perspectiva de base que aparece de la mano del discurso del desarrollo sostenible o más recientemente del discurso de la economía verde. Y eso es un poco por donde aparecen estas ideas que se desarrollan particularmente en Ecuador y en Bolivia, que tratan de construir una mirada que la plantean como alternativa al capitalismo, como un horizonte alternativo al capitalismo, donde ponen en debate la idea de desarrollo, la idea de progreso modernas, también se colocan en debate con la idea de desarrollo sostenible y de economía verde. Esas ideas en Ecuador se denominan buen vivir, en Bolivia vivir bien. Es muy largo explicar acá todas las dimensiones que poseen esas ideas, pero hay una dimensión que tienen estas proyecciones alternativas al capitalismo, que es la dimensión ecológica. Y en la dimensión ecológica lo que aparece en ambos casos es el desarrollo de ciertas miradas que se van desmarcando del antropocentrismo y que se van desmarcando de la idea del derecho humano a un ambiente sano, para empezar a pensar en el reconocimiento de los derechos de la Pachamama o naturaleza en el caso de Ecuador, de la madre tierra en el caso de Bolivia. Posiblemente todos hayan escuchado hablar de esto. En el caso de Ecuador, la Constitución del año 2008 reconoce a la Pachamama o a la naturaleza como un sujeto de derecho en el capítulo 8. Ahí aparece el derecho a la restauración, el derecho a la regeneración, al respeto integral de su existencia y otros desarrollos más que no vamos a tener tiempo de ver hoy aquí. Y en el caso de Bolivia, si bien el buen vivir, el vivir bien, se encuentra como un eje transversal de la Constitución del año 2009, lo cierto es que explícitamente los derechos de la madre tierra se reconocen en el año 2010 a partir de una ley, que es la ley número 71, a donde aparece un listado de derechos, así como también el diseño de algunas instituciones que forman parte, que están inspiradas en estas filosofías, podríamos decir, alternativas. Y en el año 2012 esto se complementa con una norma, que es la número 300, que hace referencia a cómo articular los derechos de la madre tierra con el diseño institucional y proyectual del vivir bien. Más despacio. Del vivir bien. En esa norma aparecen algunas instituciones, una de las cuales es muy importante en materia de cambio climático porque es la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. En Bolivia, en esa norma, número 300, es donde aparece el marco institucional para desarrollar las medidas de mitigación, adaptación en relación al cambio climático. Y es esta Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra la que tiene a su cargo esa tarea. Y esto es una cuestión muy reciente, se acaba de crear hace muy poquito, hace algunos días nada más, una plataforma indígena boliviana de lucha contra el cambio climático. Y un poco la mirada de Bolivia en relación a este tema trata de desmarcarse de algunas de las características que tiene el programa Red Plus de Naciones Unidas en relación a bosques, porque fundamentalmente sobre lo que más se ha avanzado en Bolivia en particular es en la cuestión de los bosques. Ahora, en general, estos fenómenos han sido muy tematizados y muy abordados desde el campo jurídico y se han abordado algunos temas más que otros. En particular, una de las cuestiones que más ha llamado la atención al campo jurídico, y no solo al campo jurídico, también al campo de la sociología, al campo de la ecología política, es la introducción de una perspectiva ética no antropocéntrica. Se la ha llamado biocéntrica, ecocéntrica, y el reconocimiento de derechos a la naturaleza. Que esto se va renovando cada vez que a lo largo y a lo ancho del mundo comienzan a aparecer sentencias judiciales, cuestión que está pasando y proliferando de manera muy rápida a nivel internacional. Buena parte de los casos que comentó el profesor Lorenzetti también tienen que ver con esto, tanto en India como en Colombia. Hay una decisión que fue comentada por el profesor que tiene que ver con esta idea de reducir el cambio climático en Colombia y con la idea de ese pacto intergeneracional. Bueno, allí también aparece la idea de que la Amazonía colombiana es una persona para el derecho y forma parte de ese pacto. Es una sentencia realmente muy interesante para analizar. Entonces esto de la dimensión ecológica del buen vivir en términos de reconocimiento de la naturaleza es una discusión que se va renovando y que va tomando diferentes insumos de muchos otros lugares del mundo a donde aparecen perspectivas parecidas. Por ejemplo, también en Nueva Zelanda
ha habido recientemente un acuerdo entre las comunidades indígenas maoríes y el Estado neozelandés, a donde se ha declarado un río, el río Wanganui, como persona jurídica, como persona para el derecho. Ahora, otro punto sobre el que generalmente se suele hacer referencia, vinculado con estas perspectivas andinas, es que existe una distancia entre lo que efectivamente ocurre y lo que se dispone tanto en las normas como en los planes nacionales de desarrollo. Incluso cuando uno mira los planes nacionales de desarrollo, esta idea de separación de los discursos del desarrollo sostenible y de la economía verde a veces es traicionada porque aparecen fuertemente estos discursos también al interior de esos planes nacionales para vivir bien. Pero además de esas contradicciones internas, lo que suele aparecer también es la distancia que se da entre las constituciones y los modelos macroeconómicos de estos países, que se sustentan sobre todo en el extractivismo. Eso es lo que más se ha mirado sobre estos fenómenos. Pero hay un aspecto que me parece que es interesante traer acá, en términos de cuál es el aporte del sur global para pensar las cuestiones vinculadas con la cuestión ecológica en general y con el calentamiento climático o el cambio climático en particular, que tiene que ver con el carácter multiescalar de estos procesos. Porque resulta que estos procesos no tienen solamente una aspiración nacional, sino que tienen una aspiración que se aleja de lo nacional y se va al campo de lo global, el campo de lo que se llama tribunas internacionales por parte de algunos autores que trabajan estos temas. Entonces, ahí, en esa especie de proyección hacia el espacio global, es muy interesante ver cómo estos aportes van metamorfoseándose y van modificándose en su verdadero significado. Ahora vamos a ver por qué. Y vamos a ver también cuáles son los principales, hay varias cosas para decir, pero cuáles son los principales proyectos de escala internacional y cuáles son las principales, podríamos decir, actitudes de parte de estos estados en esa escala internacional. Con respecto al primero de los temas, un proyecto que me parece que es muy importante y que tal vez seguramente conocen porque hoy finalizó, pero ha sido un proyecto que tuvo mucha visibilidad para Ecuador, era el proyecto Yasuní ITT, que está directamente vinculado con el cambio climático y es el proyecto mediante el cual Ecuador proponía dejar bajo tierra el 20% de sus reservas de petróleo, que son justo reservas de petróleo que se encuentran en uno de los lugares más megadiversos del mundo. En contraposición con eso, lo que Ecuador plantea es generar un fideicomiso administrado entre Ecuador y el PNUD para lograr obtener la mitad del dinero que hubieran obtenido por la explotación de ese petróleo. Y ahí ponen en juego también la idea de que hay que responsabilizar moral y jurídicamente a los estados que más responsabilidad tienen en la generación del cambio climático. Entonces, hacia esos estados iba este pedido de integrar ese fideicomiso, que iba a servir para el desarrollo de diferentes alternativas productivas. Incipientemente algo se hizo, pero la verdad es que muy poco, porque pasaron los años, esto fue en el 2007, en el año 2013 se finalizó con el proyecto, porque no se había logrado integrar ni el 1% del dinero que se suponía se debía ir integrando progresivamente en un plazo de 13 años. Por lo tanto quedó esta experiencia, que es una experiencia muy interesante, que me parece interesante no desperdiciarla tampoco, pero finalmente fue fallida. Sin embargo, esa no fue la única proyección de estas ideas hacia el plano global. Y acá me interesa detenerme algunos minutos, pocos, porque ya sé que queda poco tiempo, ¿sí?, sobre lo que ha hecho Bolivia en la escala global. Bolivia hace ya casi 10 años, en el año 2009, inicia en el marco de Naciones Unidas una demanda de generar un espacio de discusión sobre el tema de los derechos de la madre tierra y sobre estas miradas alternativas. Eso adopta una institucionalidad que se llama Iniciativa Armonía con la Naturaleza del campo de Naciones Unidas. Este primer escalón es el primer momento de una serie de documentos que es muy interesante analizar, porque nos encontramos con que cada año la iniciativa de Naciones Unidas lo que hace es generar una serie de documentaciones en forma de resoluciones y en forma de informes del secretario general. Es muy interesante ver cómo del año 2009 a esta parte se ha ido
modificando en cierta forma la idea original que existía en relación a la armonía con la naturaleza. La armonía con la naturaleza venía fuertemente de la mano de la idea de buen vivir o de vivir bien. Y lo que termina sucediendo, y esto se ve también fundamentalmente en el contexto de Río +20, porque una de las ideas que había en el contexto de esa Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente era tratar de lograr una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra, tomando como base un encuentro que se había organizado en Cochabamba en el año 2010, organizado por el presidente Evo Morales luego del fracaso de las negociaciones de Copenhague en 2009, ese gran fracaso que siempre se recuerda como tal sobre cambio climático. Bueno, se organiza allí un encuentro sobre derechos de la Madre Tierra y cambio climático y se construye una declaración que es la declaración que finalmente termina inspirando una declaración internacional de derechos de la Madre Tierra o de derechos de la naturaleza que ya se encuentra traducida en múltiples idiomas y que se intentaba lograr llevar al campo de Río +20, a los efectos de lograr la aprobación de esa declaración. Eso finalmente no sucede, pero lo que sí sucede es que en el documento, El futuro que queremos, aparece una referencia a este tema. Y cuando uno analiza de qué forma aparece la referencia a este tema, empieza a ver, y esto sumado a todas las resoluciones de esta iniciativa Armonía con la Naturaleza, que ese concepto de armonía con la naturaleza termina siendo una especie de espacio de disputa por el sentido. Esta idea que viene de las cosmovisiones andinas, muy articulada con las distintas poblaciones indígenas, pero también con movimientos sociales especialmente ambientalistas, es una idea que trata de presentar la existencia de cierta alternativa al desarrollo sostenible. Ahora, si nosotros miramos el documento, el futuro que queremos, aparece allí esta idea. Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que Madre Tierra es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza, y aquí es donde viene la metamorfosis del significado, en el contexto de la promoción del desarrollo sostenible. Eso es lo que está pasando en esta iniciativa. Esa idea de armonía con la naturaleza, que primero venía de la mano de la idea de Madre Tierra como dimensión ecológica del buen vivir, luego se cambia. De hecho, ya nunca más se vuelve a hablar de Madre Tierra después del año 2009. Siempre se habla de naturaleza y siempre se empieza a hablar de la armonía con la naturaleza, incluso hasta como un nuevo subítem del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene esas tres patas que todos conocemos y también tiene la armonía con la naturaleza, cuando en realidad el planteo original era muy diferente. Y creo que es interesante volver sobre estos procesos y ver cómo las palabras y los conceptos y perspectivas que van circulando van cambiando su sentido, porque nos permite ver también que la cuestión ecológica no es una cuestión sobre la cual exista una única mirada posible, sino que hay una multiplicidad de cosmovisiones en nuestro mundo. Algunas de ellas tienen que ver con estas perspectivas andinas, otras no. Y creo que también es algo interesante en términos de campo jurídico, porque nos permite también, en cierta forma, democratizar el derecho internacional ambiental. El derecho internacional ambiental está muy basado en algunas ideas. Bueno, hay otras ideas que están en pugna con esas y que generalmente quedan completamente opacadas, porque de hecho esta multiescalaridad del buen vivir se encuentra sumamente opacada en relación a las otras miradas que se han realizado sobre estos procesos, que son miradas más locales y más de cuáles son las contradicciones entre lo local y lo internacional que tienen estos países. Sin embargo, cuando uno comienza a mirar cómo poco a poco se va dando esa metamorfosis y cómo poco a poco estas ideas se convierten en una especie de espacio de tensiones y de pujas, es interesante también plantear allí que el campo jurídico tiene un rol importante en el sentido de poder encontrar elementos que permitan democratizar el derecho internacional y el derecho internacional ambiental en particular. De hecho, volviendo a la primera idea que teníamos en relación al tema del paradigma existente hoy en día para pensar el cambio climático, también es una buena manera, con esto cierro, de pensar que dentro de ese paradigma en construcción hay muchos pequeños paradigmas también en construcción, y todos ellos aportan desde sus distintas perspectivas soluciones que son también muy diferentes. En el caso de estos países andinos, un aporte que me parece interesante y que viene bastante de la mano de lo que, y sobre todo en Bolivia, se está haciendo, es el aporte de la diversidad de saberes
para conocer la cuestión ecológica y de todo el saber que se encuentra articulado con los conocimientos ancestrales y que ha sido fuertemente desperdiciado por el sistema capitalista y bueno, sobre todo durante el desarrollo también de la modernidad. Y para cerrar, creo que también ahí hay un punto de diálogo con relación a lo que decía Estefanía hace un ratito con respecto a las contrahegemonías. De hecho, buena parte de los estudios que trabajan estos temas vinculados con el buen vivir y demás hacen referencia a que estas ideas podrían ser un planteamiento contrahegemónico que se va poniendo en circulación a lo largo y a lo ancho de las discusiones de los foros internacionales que existen de la mano de las miradas de estos países cuando esos países se encuentran presentes en esos foros, que por cierto no es siempre. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Si parece bien, abrimos un espacio de 12-15 minutos para preguntas. Quien quiera disparar la primera piedra, que levante la mano. Dale. Tenemos ahí. Thank you very much. I very much enjoyed the talks. Can I hear translation? Okay. So I had a few questions. One was for Roger and the economist. Yes, on Argentina's goals, commitments under the Paris Agreement. I'm curious whether you think that Argentina will be meeting its reduction goals, and what steps has the country taken to try to achieve these reduction goals? And then my second set of questions was second. Okay. The question I had was, I'm wondering what implications does the rise of the Chinese infrastructure investment bank do you think have for the ability of the World Bank to actually impose and enforce these obligations? Well, as I said, the steps taken so far, the revised contribution for Argentina, the revised objective was presented in 2016, and last year there was an extra presentation with the detail about what is going to be done in these three sectors I identified: deforestation, energy, and transport. And so far, I mean, we don't see that much about these plans. What we see is that some of them are pretty well aligned with the sectoral initiatives. For instance, there is, we already had 3 calls for projects, for renewable energy projects, and over 100 projects were approved. Now there is a funding problem, but projects are, I think, are well in line to start being implemented. And so I think the renewable energy projects will help a lot towards the completion of the goals. I think a different situation may arise with energy efficiency measures that so far look a bit difficult, even if we are all facing, specifically in Buenos Aires and the metropolitan area around it, we are having high increases in energy prices, and so probably that will help, provided there is flexibility for having other options. So I think there are many. The plans are recent, and I think they are considering sectoral plans. So I think in that regard, I'm optimistic. But regarding deforestation plans, things are a bit more complex, and it has to be, and we have to bear in mind this
intersectoral interactions that may actually make it difficult to achieve the goals, because the agricultural plans haven't been revised, and probably that puts extra pressure on native forests. Or even more complex, that puts extra pressure on cattle growers, and that puts pressure on forests itself. So the process is quite complex, and we haven't been able so far to devise the right mechanisms and incentives to work at that very, very micro level of the local producers who are making their decisions, sometimes with a very short-term imperative of survival to some extent, and other times with big corporations who are buying land. So I think that problem is a lot more complex. The challenge is more important, and more important from a development perspective, I would say, because it has local implications that are more important, and we don't see a way out of these challenges for the moment. I'm not completely pessimistic, but for the time being, I can't see the light at the end of the tunnel. Regarding transport, I think many of probably the urban policy discussion tomorrow will take that into account. I think that population growth and the needs for infrastructure the investments haven't been keeping up with the population increase and the increased needs will help meet those goals, which are not that ambitious in terms of quantitative addition to the emission reductions. So with transport, I think there were a couple of big announcements about boosting rail use and investments, and that could really help. So I think there are many measures in the right direction, and I would be optimistic in that regard. The big question mark, from my point of view, is about forests and what can be done from that perspective. Thank you very much for your question. I think I want to speak Spanish just to be sure that everybody has translation. Well, yes. Es cierto que la llegada de los bancos asiáticos chinos ha creado una competencia, ¿no? Un nivel de competitividad entre los bancos regionales, el Banco Mundial y esos dos bancos asiáticos que, por lo menos en su origen, tenían salvaguardas ambientales y sociales más débiles, digamos, que las del Banco Mundial. Y aparentemente ha sido una de las varias razones por las cuales se ha decidido adoptar nuevas salvaguardas para ser más competitivos, ¿no? Pero una de las, había otras. Algunos científicos, economistas, se han dado cuenta que cuando los recipientes podían ir a los bancos chinos, el Banco Mundial tenía tendencia a imponer menos condiciones. Como que se daban cuenta que podían ir a otro lado, entonces como que ponen menos condiciones. Ya se dan cuenta de forma estadística, ¿no? Entonces es cierto que esa competencia existe. Pero también hay que decir un par de cosas más. Primero, las salvaguardias desde el 2003, algunos van a decir que han diluido el nivel de protección, pero ciertamente no en todos los ámbitos, o sea, está discutido. No parece que han realmente bajado muchísimo el nivel de protección. Por lo menos no lo sabemos por ahora de todo, porque se van a empezar a implementar en principio a finales de este año. Y otra cosa que hay que saber es que el Banco Mundial, como inversionista en un proyecto, da un sello de calidad. El hecho de que esté el Banco Mundial prestando dinero o donando dinero para un proyecto da un cierto sello de calidad ambiental y social y ayuda al recipiente a atraer otros inversores. Otros inversores saben que está el Banco Mundial, entonces entran porque piensan que algunos problemas no van a tener, porque está el Banco Mundial con sus salvaguardias. Con lo cual ahí el Banco Mundial ya no compite tanto
Y también hay que decir que los bancos asiáticos están adoptando salvaguardias, parece que están adoptando cada vez más, digamos, completas, y lo que se ha visto a nivel, digamos, práctico es que cuando el Banco Mundial cofinancia o a futuro va a cofinanciar con estos bancos, por ahora los acuerdos de cofinanciamiento se han puesto de acuerdo en que lo que es temas ambientales y sociales, de eso se va a encargar el Banco Mundial. Como que los bancos asiáticos eso lo dejan al Banco Mundial para los proyectos. Con lo cual sí hay competencia, pero también hay un proceso tal vez de influencia positiva, digamos, de construir esas salvaguardias y que sirvan para la calidad de los proyectos. Muchísimas gracias. Allá al fondo. Sí, una pregunta para la doctora Berros. El tema del reclamo de Bolivia del 2009, comentabas que tenía seguimiento en un follow-up. ¿Qué tipo de instrumentos emitieron Naciones Unidas o en general siguiendo este tema de la armonía con la naturaleza? Sí, en realidad no es un reclamo, sino que es una iniciativa de ONU. Bolivia lo propulsa, comienza esa iniciativa en el año 2009 con una resolución que declara el 22 de abril como Día de la Madre Tierra, y luego, durante cada año, se celebra una Asamblea General de Naciones Unidas que se sella con una resolución. Esas resoluciones son anuales, generalmente se publican en marzo de cada año, tienen lugar en diciembre del año anterior, y allí es donde se le va dando contenido a esta iniciativa. En un primer momento el contenido principal tenía que ver con cuáles actividades se podían desarrollar al interior de los estados para hacer alguna concientización a nivel del Día de la Madre Tierra. Luego se empieza a mezclar bastante esto con la cuestión más económica y vinculada al desarrollo sostenible. En algunas de esas resoluciones, sobre todo la del año 2011 y 2012, se nuclea mucho la cuestión de Río +20 en el año 2012 como preparatorio. De hecho, en esa resolución se hace referencia a la necesidad de lograr una declaración universal de derechos de la naturaleza, ya se habla en términos de naturaleza, en el contexto del desarrollo sostenible. Ya se lo va sacando, esa idea de armonía con la naturaleza empieza a ser directamente relacionada con el desarrollo sostenible, y eso es un proceso que se va como profundizando, de modo tal que en las últimas resoluciones, por lo menos en la que salió finalmente en el año 2016, la de 2017 todavía no está disponible, ya se hace referencia a la armonía con la naturaleza como una especie de sub-ítem al interior del desarrollo sostenible, con lo cual no se coloca a los dos en un mismo nivel de discusión, sino que uno integra al otro, es un aspecto más del otro, un aspecto más del desarrollo sostenible, como un aspecto novedoso del desarrollo sostenible que hay que desarrollar. Junto con esos documentos hay otros que son un poco más largos, que son documentos del Secretario General de Naciones Unidas. Son documentos que tienen muchas más páginas de desarrollo, estas resoluciones son muy breves, y en estas páginas de desarrollo ahí sí se encuentran algunas herramientas que tienen más que ver con el sentido original de la idea de armonía con la naturaleza. Y lo que se hace en esos documentos del Secretario General de Naciones Unidas, por lo menos más que nada en los últimos años, es una búsqueda de cuáles son las experiencias que se están desarrollando en distintos lugares del mundo que se van desmarcando de la idea más antropocéntrica. Entonces, por ejemplo, uno encuentra que allí se hace alusión a sentencias que, por ejemplo, en Colombia, en India, empiezan a tener la idea de que la naturaleza o un río en particular puede ser considerado una persona para el derecho. Hay como una especie de inventario, de cartografía de lo que sucede a ese nivel y también a nivel legislativo. Porque lo que es cierto también, esto es algo que no mencioné, es que tanto los procesos de Ecuador, esta idea de reconocer a la naturaleza como un sujeto, sale de Ecuador y de Bolivia hacia otros países y hacia otras localidades. Entonces, en lugares de América Latina, por ejemplo en Ciudad de México, en su nueva constitución aparece esta idea, también aparece esta idea en un montón de distintas ordenanzas locales de Estados Unidos, en algunas ciudades de Brasil, hay un proyecto de ley en este sentido acá en Argentina, es decir que es una idea que también no solo empieza a tener diálogo con la esfera global, sino que también empieza a tener diálogo con las esferas locales y con las esferas subnacionales y nacionales que están alrededor de estos países. Y eso también forma parte de esta iniciativa.
Esa iniciativa además nuclea una serie de expertos de distintas áreas del conocimiento, no solo de derecho, que son los que en cierta forma dan con toda esta información para poder construir estos informes anuales del secretario. Teniendo en cuenta este paradigma tan interesante de los derechos de la naturaleza para combatir el cambio climático, si usted considera, doctora, que el caso de La Pampa con Mendoza, por el río Atuel, es una punta de lanza cuando la Corte dice, habla de una visión ecocéntrico-sistémica, ¿no? Como que es una especie de suerte de avanzada de ojalá de que suceda lo que sucedió en otros países como la Corte colombiana o la Corte de Ecuador con el tema de los derechos de la naturaleza, nuestra Corte Suprema Argentina. Si es posible que eso suceda a nivel nacional. Puede ser, no creo que sea tan en lo inmediato tal vez, pero sí puede ser, es cierto, fue muy llamativo encontrar ese párrafo en la sentencia del río Atuel, bueno, de la cuenca, pero sí, efectivamente está esta visión más ecosistémica en esa decisión, pero es cierto también que si uno mira un poco para atrás, llamativamente, cuando uno analiza qué pasó con la discusión de nuestro famoso artículo 41 de la Constitución Nacional y lo articula con las discusiones del 75, inciso 17, todo esto ya se estaba discutiendo en esa época, en nuestro país. Después quedó perdido en el cajón de lo borrado, pero cuando uno va a ese cajón y busca, resulta que en todos esos documentos están estas discusiones presentes y así, en términos de ecocentrismo, antropocentrismo y miradas que son diferentes, pero tal vez complementarias de la cuestión ecológica. Sobre todo cuando se hace la articulación con el artículo 75, inciso 17 y las cosmovisiones de los pueblos indígenas sobre la cuestión ambiental. Eso ya estaba presente, después se perdió un poco y ahora vuelve a tener cierta visibilidad, más de la mano de lo que sucede en el derecho comparado, tal vez de lo que sucede en términos de derecho local, pero es cierto también que se están dando algunas iniciativas, por ejemplo en el caso de la provincia de Santa Fe se está intentando reformar la constitución provincial y hay iniciativas para tratar de incluir esta idea en el ámbito de la... Hay que ver si después eso sucede o no, pero muy poco a poco, bastante tímidamente yo diría. Tal vez me equivoco y en breve alguna sentencia en ese sentido, no lo sé. Laura. Ahora un poquito el micrófono. Bueno, te dejaron un micrófono. ¿Cuál? Digamos, en materia de reconocimiento de sus derechos de la naturaleza o de sus derechos no humanos, es un cambio de la perspectiva constitucional a partir del multiculturalismo, donde las comunidades, las constituciones de los estados de derecho de Latinoamérica reconocen la multiculturalidad como parte estructural de sus constituciones y, digamos, es potenciar ese tipo de principios o tal vez responde a una nueva concepción de la relación sujeto-naturaleza desde una perspectiva occidental, propiamente dicha que es una economía. Por lo que nosotros pudimos estudiar de los procesos constituyentes tanto en Ecuador como en Bolivia, uno podría decir que hay como una especie de articulación entre las dos cuestiones. Fuertemente se hace referencia a cosmovisiones indígenas, pero es cierto también que había una fuerte articulación en ese momento con los movimientos ambientalistas, sobre todo en el Ecuador, donde ya aparecen estas ideas. De hecho, estas ideas no es que surgen en el 2008 con la Constitución del Ecuador, sino que allí se resuelve una traducción jurídica en este sentido, pero es cierto que todas estas miradas ecocéntricas y biocéntricas se desarrollaron durante mucho tiempo en el campo de la filosofía ambiental y sobre todo por parte de autores de Europa y de Estados Unidos, fundamentalmente nórdicos. Hay varios autores nórdicos que dieron primeros pasos que son, como podríamos decir, fundacionales de estas discusiones y que son colocados como autores dentro del marco del ecocentrismo. Ahí podríamos decir que se amalgaman ambas cuestiones con una fuerte impronta, sí, de unas miradas que a su vez son heterogéneas, porque el buen vivir es muy difícil explicar qué es el buen vivir desde un único concepto, porque también es un concepto en discusión por parte de las diferentes comunidades indígenas, andinas o no andinas, es bastante complejo.
Y en el caso de Bolivia también es un proceso bastante parecido, y es cierto también que al reconocerse como Estado plurinacional también aparecen las diversas cosmovisiones que integran este territorio, con un lugar un poco más central obviamente que el que tenía en su momento. En ambos casos ya existía el derecho a un ambiente sano, pero no existían estas otras ideas. Y además lo que es interesante de estas otras ideas, que por ahí se diferencia un poco de lo que sucedía en el campo de los aportes de la filosofía ambiental de algunos autores, no todos, pero de algunos de ellos, es que estas ideas aquí se anclan y se relacionan con un proyecto mucho más largo vinculado al progreso, vinculado al desarrollo. Bueno, ¿qué es todo esto? Vamos a discutir de nuevo qué es el desarrollo, vamos a discutir de nuevo qué es el progreso, y nosotros tenemos una visión que se llama Buen Vivir, que más o menos dice todo esto a nivel cultural, económico, social y ecológico. Eso tal vez sí es una novedad que no se encuentra tan claramente en las perspectivas más filosóficas de este tema de los países, por ejemplo, nórdicos. Nada más que para poner un pequeño detalle en una disidencia que tengo con Valeria. En la Constitución de la reforma del año 1994 también está el desarrollo humano como eje central en la cláusula del artículo 41. Recuerdo que en la Convención Constituyente del 94 se presentó el informe de desarrollo humano, y me parece que hay muchos elementos como para decir que en el 94 hubo una clara posición antropocentrista. Pero es nada más que una diferencia para que quede en el debate. Marcelo. Perdón. Ahí. Por favor. Principalmente en reacción a la charla de Martina y la exposición anterior del doctor Lorenzetti, yo tengo realmente dudas que el cambio climático se pueda combatir sin una agencia regulatoria poderosa. Porque hace falta hacer estructurar la economía de manera seria. Una política pública que quizás ayuda a combatir el cambio climático en un sector puede crear problemas en otro sector. Y hay que entender todas las relaciones. Y eso creo que no se puede hacer a través de decisiones de tribunales. Y creo que tampoco se puede hacer a través de proyectos aislados que no son parte de una política pública armónica. Y creo que la política pública armónica no se puede desarrollar sin un ente regulatorio con una visión amplia y con el poder de hacer cambios a través de la economía. Así que por eso el optimismo de Martina, espero que tenga razón, pero tengo miedo de que a menos que cambiemos la estructura gubernamental, esto va a pasar. Quizá va a pasar por suerte, porque cambiaron los precios de ciertos combustibles o hubo más o menos inflación, hubieron problemas aislados que después nos permiten ver que a través de unos años hubo un cambio, pero que fue realmente solo por suerte. Y como hay suerte, también puede haber mala suerte, y que en un periodo posterior podemos ver retrocesos importantes. Así que eso es lo que preocupa. Bueno, la primera parte de todo el argumento, de hecho, es lo que comparto, es lo que dije, ¿no? Que a través de políticas sectoriales que pueden entrar en conflicto, claramente no podemos hacer un avance serio hacia el cambio climático. Donde me permito disentir es en la concepción de una autoridad regulatoria fuerte. El gran conflicto que tienen las autoridades ambientales, y acá me meto desde mi sombrero de economista y de observadora, digamos, de las políticas ambientales en los últimos 20 años. Los problemas que tienen las autoridades ambientales en Argentina es que justamente les dan, las leyes los ponen en lugar de autoridad de aplicación de leyes sobre las cuales no tienen capacidad de actuar sobre los factores económicos que son los que determinan los incentivos. Por ejemplo, ponen la ley de residuos peligrosos, la posibilidad de reducir otros impuestos para los que sean más ambientalmente proactivos, pero en realidad las decisiones sobre si se autorizan esos incentivos por el canal impositivo lo decide otra autoridad que tiene mucho más peso. Entonces, la autoridad ambiental fuerte, estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de su rol
en el marco de interacción con otros ministerios, ahí es donde disiento, porque me parece muy difícil imaginar un diseño de una autoridad ambiental que pueda, por diseño o porque está escrito en una ley, volverse una autoridad que tenga potestad por encima de otros que hacen política económica, ¿sí? Digamos, para que una autoridad ambiental esté por encima del que toma decisiones de política agrícola, de política de explotación de recursos naturales, de política energética y demás, no tendría que ser un ministerio, tendría que ser otra cosa, o elevar la potestad relacionada con las políticas ambientales a otro nivel por encima de los ministerios individuales. Se intentó hacer eso al depender en su momento de jefatura de gabinete, tampoco lo vimos suceder. A mí me parece que no hay más remedio que tener interacción entre las distintas autoridades de distintos sectores y entender la importancia de estos temas en una estrategia de desarrollo de largo plazo. Y a eso apuntaba mi comentario, no a que mágicamente un proyecto forestal o un proyecto de energías renovables va a solucionar el problema, sino que me da la impresión de que, dadas las necesidades de seguridad energética en este momento y la tendencia mundial a mayor inversión en fuentes renovables que en fuentes fósiles, y Argentina se está incorporando a esto, veo un futuro promisorio. Pero está dado en el marco de las cosas. No, a mí me cuesta imaginar una autoridad ambiental fuerte que cumpla todos los roles que tendría que cumplir para que una estrategia de desarrollo sea sostenible ambientalmente. Pero una autoridad fuerte puede estar en la mesa cuando se discuten las políticas energéticas, y las políticas forestales y las políticas positivas, pero sin una autoridad ambiental fuerte, esas decisiones se van a tomar probablemente sin considerar esos impactos. Yo no supuse que había una autoridad ambiental que iba a estar por arriba de todas las otras autoridades del Estado, pero que tenía que estar en la mesa discutiendo los impactos. Creo que sin eso es difícil diseñar un sistema para obtener las mejoras que esperamos que podamos tener en todo el país requiere y son necesarias para llegar a esta meta de mantener en 2 grados la alza de la temperatura. Así que creo que eso es lo que deberíamos aspirar a poder hacer. No tengo preguntas. Acá, no sé si lo podemos hacer. No. Bueno, entonces vamos acá. Voy a llevar el micrófono para acá. Gracias. La Morada de la Universidad de Chile, en realidad más que una pregunta es un comentario en relación a los 2 comentarios que pasaron sobre la autoridad que debe asumir el tema del cambio climático. Es decir, que estuvimos estudiando sobre la viabilidad y la necesidad de una ley de cambio climático. Y una de las conclusiones es que, bueno, el cambio climático no es un problema ambiental. Y el problema institucional que tenemos es que la competencia de elaboración de políticas públicas está radicada en el Ministerio de Medio Ambiente, al menos en el caso de Chile y en el caso de la Argentina también. Y eso genera problemas, porque efectivamente estamos dependiendo de una coordinación voluntaria respecto de un ministerio sectorial que no tiene un mandato político muy fuerte respecto de nosotros. Y en ese sentido, bueno, nos dimos cuenta que la experiencia comparada y la doctrina y las recomendaciones de organizaciones internacionales lo que dicen es que este es un problema complejo, transversal y que por ende se debe situar en la más alta jerarquía del aparato del Estado. Y que desde ahí solo es posible generar esta coordinación entre los distintos sectores. Y bueno, ¿cómo damos este paso? Desde sacar el tema del medio ambiente y ponerlo en el jerarquía, que es el desafío que tenemos ahora para enfrentar los problemas que tenemos. Martina dice que está totalmente de acuerdo. Igual más complicado es tener una autoridad regulatoria muy fuerte y un secretario de la EPA negacionista del cambio climático. Eso es más complicado todavía. Vamos. El micrófono. Sí.
También yo quería hacer un comentario aportando otra perspectiva disciplinar. Yo soy médico y trabajo desde la perspectiva de cambio climático de la perspectiva de políticas públicas. Creo que, como pregunta a la mesa, yo quería entrar en la cuestión disruptiva que es estos conflictos de interés y de curiosidad surgen de los intereses de aquellos que no quieren entender claramente la realidad del cambio climático y los peligros a los cuales se enfrenta, concretamente la industria de combustibles fósiles y sus maniobras que no son claramente diferentes en el sur y en el norte. Desde esa perspectiva estamos en la mesa de una perspectiva del sur global. Claramente hay una diferenciación profundísima en la manera de actuar. Por ejemplo, Europa, Canadá, inclusive Asia está tratando el tema del cambio climático en función, por ejemplo, de la fundamentación y realidad de políticas públicas. Argentina no cuenta, por ejemplo, con la ley de cambio climático, más aún, la ley de cambio climático que se aprobó por unanimidad en el Senado en noviembre de 2015 fue mandada al archivo por la actual administración, que es la única que habló de cambio climático en los últimos 20 años, y curiosamente, claramente una fuerte influencia del sector del combustible fósil. Me sorprende que el doctor Renzetti no haya planteado eso como un eje fundamental en la discusión, y por ejemplo la posición del ex gobernador de California, que quiere mandar a las industrias de combustibles fósiles una situación de asesinato del mercado. Yo quiero preguntar a los tres ponentes, porque creo que está imbuido este interés sectorial en cada uno de los aspectos que he examinado, desde el punto de vista mundial, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del buen vivir o del canal de tierra. Y cómo esos procesos han ido retrocediendo en función de cómo las sociedades informadas, en el caso del mercado, por lo ordinario, han impulsado a través de los gobiernos interesados el tema, y cómo, por ejemplo, en otra parte del mundo hispanoparlante hoy tiene escasísimo conocimiento de lo que es el cambio climático y la influencia de la industria de combustibles fósiles con respecto al mundo anglosajón o al mundo europeo. Muy breve lo mío, sí, totalmente de acuerdo, y de hecho tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Bolivia esa tensión está presente porque en ambos casos hay una tendencia a la profundización del extractivismo, y dentro del extractivismo el petróleo, también la minería, es el gas. En el caso de Bolivia es una fuente muy importante de la economía, la macroeconomía va para ese lado. Quienes han sido muy críticos con esto, lo que también observan es que es muy difícil plantear la transición. Tenemos allá en el horizonte esta idea del buen vivir, mientras tanto estamos en otro sistema muy diferente. ¿De qué forma se llega? ¿Cómo se transita hacia ese horizonte? Y esa pregunta no está muy clara, no hay una respuesta clara en los estados. Sí, la transición es el problema. Y si bien tal vez en un principio, en ambos casos, había como una idea tal vez un poco más poderosa en este sentido, es cierto que a lo largo del tiempo se fue perdiendo un poco, y junto con eso se fue perdiendo también el apoyo de buena parte de los movimientos sociales que eran base de estos gobiernos en sus orígenes. Sí, brevemente, yo creo que eso puede generar, esa pregunta puede generar un seminario en sí mismo. Pero me parece que quizás me gustaría digamos, la caricatura del sector de las energías fósiles como bloqueando, digamos, el avance hacia energías limpias y demás, eso es algo que hoy está superado de algún modo. O sea, que hay distintos sectores extractivistas, como dice Valeria, en general, no solo petroleros o gasíferos, que tienen interés en mantener las políticas desarrollistas no sostenibles, está claro, pero no es solo de los petroleros. Podría decir que quizás en Argentina es más importante el lobby agrícola desde esa perspectiva. Entonces, por un lado lo que quería era separar un poco de que en realidad el club de los sospechosos de siempre está y se sabe. El problema, como decía Valeria, es qué hacer frente a eso, o sea, cómo regularlo, cómo hacer transición
para avanzar en una situación de múltiples restricciones, digamos, porque desde el punto de vista del deseo, podemos decir que nos gustaría hacer así, cambiar la matriz energética de un día para el otro, cambiar nuestras políticas productivas, pero bueno, uno tiene que operar con el sector productivo que uno tiene hoy y ver cómo genera una transición a través de distintas señales, cuando por ejemplo uno tiene señales de mercado hoy que van hacia el corto plazo, hacia rentas muy claras y que es muy difícil romper contra esa inercia. Entonces, yo creo que hay un enorme desafío en políticas económicas justamente para ir generando, por ejemplo, una mirada de más largo plazo y más inclusiva en vez de una mirada miope y del beneficio sectorial o microeconómico. Bueno, y todo eso requiere un conjunto de cambio de reglas importantes y también de empezar a ver que funciona, porque ese es el otro problema. Digamos, todos podemos desear algo, pero digamos, no tenemos mucha experiencia en generar este tipo de cambios y las políticas tienen que estar adaptadas a la situación local. A mí me causa, una de las cosas que me llevo de este panel, de lo que vi hasta ahora, fue el comentario del doctor Lorenzetti de que los jueces y las cortes le devuelven el problema a los que gestionan la política diaria, ¿no? Los economistas también. Uno de los artículos que yo cité, la gran conclusión es que si la conclusión que nos dan los académicos es que el impuesto al carbono tendría que estar entre algunas decenas de dólares y unas centenas de dólares, la verdad es que no podemos confiar en el consejo profesional de los economistas y hay que volver a la política y tratar de entender qué se adapta más a cada contexto y qué empieza a funcionar para generar los cambios de tendencia. Lo que necesitamos es empezar a hacer algo, ¿no? Gracias, sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Los conflictos de intereses y diversos lobbies también explican la resistencia de ciertos gobiernos resistentes a estas salvaguardias. Pero bueno, realmente hay otros factores, decisión de hacer sus propias políticas de desarrollo. También creo que vale la pena decir que los donantes impulsan las salvaguardias porque el lobby les pone menos presión, porque las salvaguardias no se imponen a ellos, se imponen a los recipientes. Entonces, bueno, una última intervención, doctora Alegre, por favor. Yo quería hacer una observación. No tenemos que identificar de manera automática la innovación con el progreso. Es decir, es posible que muchos conceptos o ideas o palabras novedosas, creativas, no impliquen necesariamente un progreso en materia ambiental. Dos ejemplos. Uno, el uso de la idea del derecho al ambiente sano como un derecho colectivo. Eso parece ser un avance que está en línea con la idea de las políticas del medio ambiente como proveyendo bienes públicos. Pero, por ejemplo, en el caso de Riachuelo, como lo ha estudiado Florencia Saudino en su tesis, la idea de derecho colectivo se usó para sacar del proceso a quienes iniciaron la demanda. Entonces, eso quizás no parezca un avance. Es innovador, pero no parece un avance. La idea de los derechos de la naturaleza, yo vengo de la filosofía del derecho. A mí lo que me preocupa es la idea de banalizar o trivializar una idea muy importante que es la idea de los derechos. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es estamos dispuestos a hacerlo, pero ¿cuál sería el beneficio, no? Yo he leído un fallo en Ecuador en el que el fallo giraba alrededor de la idea del derecho del río a su cauce original, porque se habían arrojado como desperdicios de construcción en un río, etc. Pero lo que sucedía ahí es que en épocas de lluvia, debido a esos desperdicios que se arrojaban en el río, se producían inundaciones que afectaban a poblaciones, de modo que el encuadre más tradicional, antropocéntrico, podría haber llevado a la corte al mismo resultado. Entonces, en algunos casos, cosas que parecen innovadoras son regresivas o no aportan mucho. Ese era el comentario, pero era más bien para provocar una respuesta. No, acuerdo completamente con el tema, porque de hecho el tema de los derechos de la naturaleza es normalmente tratado de una forma muy banal, sin un claro estudio de
dónde surge, cómo surge y qué puede implicar. De hecho, el caso que comentabas del río Vilcabamba, en su momento, cuando yo lo leía, me hacía la misma pregunta, porque tiene como dos grandes áreas: el derecho del río a su propio cauce natural, pero por el otro lado también esa ruta que se estaba haciendo y que es la que estaba desviando el río, se había hecho sin evaluación de impacto ambiental. Entonces, una de las preguntas que suele aparecer, yo he trabajado mucho este tema con gente que lo trabaja en Francia, desde distintos autores, desde René de Moog a la fecha, hay toda una línea de pensamiento que tiene que ver con el carácter técnico de la idea del sujeto de derecho y que se empieza a preguntar qué es lo que esto aportaría concretamente y si no existen ya elementos más clásicos del derecho ambiental que permitan llegar a la misma solución. El caso del río de Vilcabamba, la verdad es que es un buen caso para pensarlo así. Tal vez se hubiera llegado a la misma solución de impedir la construcción de la ruta simplemente con el argumento de que no tenía evaluación de impacto ambiental. Sin perjuicio de esto, creo que tal vez es difícil contestarlo en el momento actual, porque como es una idea tan nueva que está proliferando, el caso Vilcabamba es del año 2011. Del 2015 a esta parte ha habido una cantidad de casos bastante numerosos, considerando que había un único caso suelto y perdido por ahí, que era este del río, a donde ya se incorporan otras ideas, que son bastante más interesantes. En Colombia hay algunos casos que son muy interesantes, uno de ellos es del año pasado, que hace referencia al río Atrato, a donde se pone en vinculación este tema con el tema de la diversidad cultural. Y ahí me parece que lo que aporta, la disciplina que aporta mucho a este asunto es la antropología. Hay un autor que para mí es de lectura casi fundamental para trabajar estos temas, que es Philippe Descola, que tiene un libro muy bueno que se llama Más allá de la naturaleza y la cultura, donde hace una cartografía de las distintas cosmovisiones que en este planeta existen y que no son dicotómicas, sino que trabajan o han vivido con la naturaleza como un sujeto desde hace muchísimo tiempo. En Francia hay un conjunto de juristas que trabajan mucho con esa idea. Bueno, cómo eso se empieza a traducir poquito a poquito jurídicamente y si eso puede llegar a alguna nueva implicancia o alguna nueva respuesta que sí haga efectivamente progresar el derecho ambiental. Era difícil tal vez pensarlo así hace algunos años atrás, porque también es cierto que cuando aparece alguna idea nueva en el campo del derecho, es verdad que hasta que no se lo coloca, o por lo menos esa es la visión que yo tengo, hasta que no se lo coloca en movimiento es difícil saber qué puede llegar a implicar concretamente. Pienso que está todo muy en construcción por ahora y me parece realmente que el tema de los derechos de la naturaleza es una gran oportunidad para empezar a activar diálogos que son muy necesarios del derecho con otras disciplinas. En este caso concreto de los derechos de la naturaleza con la antropología sin ningún lugar a dudas. Bueno, por lo menos eso pienso yo. Bueno, Valeria, Martín, Estefaní, muchísimas gracias. La doctora Nona se reservó el cierre de esta jornada y después nos volvemos a encontrar 15:15, ¿sí es correcto? No es un cierre, sino simplemente un agradecimiento a la presentación, porque la verdad que han sido claras, contundentes, tocaron temas específicos de manera muy sencilla y al mismo tiempo con el detalle necesario como para que entendiéramos cada una de las cosas que expusimos. Y además con la generosidad que han tenido en las respuestas que fueron dando a todas estas preguntas, un placer